Ya, ahora sí. Sí, ok. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy orgulloso y muy feliz de estar aquí con ustedes que me han invitado. Para mí es un privilegio. Y lo que quiero mostrarles hoy es el fruto del trabajo que realizamos con muchas personas que nos juntamos y que logramos hacer una línea de investigación en un tema que es relacionado con el ámbito de la oclusión, que es el contacto medio oclusivo. Y esta presentación, más que mostrarles muchos papers diferentes, les voy a mostrar más bien la historia de cómo se desarrolló esta línea, que fue finalmente, y está basada esta presentación en lo que fue mi tesis doctoral, ¿ya? Que como ven ustedes, ahí está el nombre, que también tiene que ver con contacto medio oclusivo, también con la actividad eléctrica y en personas sanas y con trastornos temporomandibulares. ¿Cómo afecta en masticación y en rechinamiento? Y esta línea de investigación la desarrollamos gracias a que se pudo unir distintas instituciones, distintas universidades. Primero la Universidad de Chile, ¿no? Donde empezamos, donde empecé a hacer este trabajo, posteriormente la Universidad Complutense de Madrid y también con el apoyo de la Universidad del Estudio de Milano, en Italia. Y fruto de esta línea de investigación, pudimos publicar estos 3 artículos que son los que yo les voy a hacer la exposición ahora brevemente en orden secuencial. Lo primero, cuando uno empieza a revisar la literatura, nos damos cuenta de que hay mucho que habla de contactos no funcionales y que también tiene relación con los trastornos temporomandibulares. ¿Qué nos dice la literatura? Nos dice que, por ejemplo, miren, los pacientes que tienen trastornos temporomandibulares tienen mucho más contactos no funcionales que las personas sanas, 3.6 veces más. O sea, algo nos está indicando ya. Ahí hay una diferencia importante. Ahora, dentro de estos contactos no funcionales está el contacto cruzal medio oclusivo, que en la literatura dicen que se encuentran de manera natural, no solo cuando el sujeto está con patología, también que son bastante prevalentes, el 35% según algunos autores, y son muy comunes según otros autores en la población europea y americana. ¿Y por qué el contacto cruzal medio oclusivo y no otro contacto no funcional? Porque también, revisando la literatura, encontramos, miren, este trabajo del año 2004, donde se analizaron factores oclusales y psicológicos, pero vamos a quedarnos con los oclusales en los pacientes que bruxan. ¿Y qué encontraron en los resultados? Que dentro de los factores oclusales, el único que encontró asociación con bruxismo fue la interferencia medio oclusiva. Otra evidencia, del journal de prótesis, también aquí, miren, ¿qué nos dice? Que la interferencia medio oclusiva fue uno de los factores que estaba asociado significativamente con la presencia de dolor miofacial según el criterio de Gorky. Otra evidencia, más nuevita, 2004. ¿Qué dice aquí? Miren ahí, las interferencias medio oclusivas también estaban involucradas y asociadas también con el clic en la articulación. O sea, ya vemos que hay una relación, que se ve una relación entre los contactos no funcionales y los TTM. Y además, no cualquier contacto no funcional, sino que importantemente las interferencias medio oclusivas. Por eso quisimos investigarla, a ver qué tanto cambiarán la actividad eléctrica de los músculos, estos contactos. ¿Qué dice la literatura sobre la influencia del contacto medio oclusivo sobre la actividad muscular y sobre la articulación? Hay muchos autores que están en contra de que existan estos contactos medio oclusivos, aduciendo distintos fundamentos, como por ejemplo que el sistema nervioso central, cuando procesa la información periférica, cuando son estos contactos medio oclusivos, los procesa diferente y altera los patrones. También dicen que hay cambios en la activación de la musculatura mandibular, en la coordinación también de los músculos. Y incluso hay autores que dicen que este es un riesgo potencial que exista este contacto medio oclusivo. Y por lo tanto, lo que ellos sugieren que cuando uno vea un contacto medio oclusivo, mejor lo elimine. Y así nos vamos a evitar todo este desbalance del sistema estomatognático. Sin embargo, hay otros autores que están a favor de estos contactos, que no están en contra de ellos. También, varios. Y ellos dicen que en realidad los contactos medio oclusivos
no son dependientes de la disfunción mandibular. Puede tener el contacto, pero no necesariamente va a tener disfunción. No son dependientes el uno del otro y por lo tanto no causan mayores problemas. Y algunos incluso señalan de que estos contactos podrían proteger la articulación porque estarían dando un punto de equilibrio a la mandíbula. Por lo tanto, habría que dejarlo. De hecho, son beneficiosos muchas veces. Entonces nos quedamos con la duda al final. La literatura es muy diversa y además de que ya vemos que hay un problema, que la literatura es diversa, no sabemos si realmente son beneficiosos o no lo son. Además, ¿será lo mismo una interferencia medio oclusiva que un contacto medio oclusivo? Aquí hay una revisión del año 2000. ¿Y qué nos dice esta revisión? Dice que la distinción entre los contactos del lado de no trabajo y las interferencias no siempre son claves en los estudios de oclusión. O sea, cuando revisamos la literatura, nos dimos cuenta que tomaban las interferencias y los contactos como una sola cosa, como si fueran exactamente lo mismo, si fueran sinónimos. Y por eso también nos podemos explicar por qué hay tanta variación de los resultados. Entonces, nuestra justificación para hacer esta línea de investigación fue primero, como acabamos de ver, que la información disponible es bastante contradictoria e insuficiente. Además, falta caracterizar bien cómo definimos un contacto medio oclusivo y diferenciarlo de la interferencia, que no está, no siempre está. También desconocemos cuáles son los efectos de este contacto en la variación de la actividad eléctrica de los músculos y también cuánto ello va a afectar en los sujetos que tengan trastornos temporomandibulares. La mayoría de los trabajos que se han hecho para evaluar estos contactos se han hecho con contactos artificiales, ya sea a través de coronas, de incrustaciones o de férulas, que artificialmente le ponen el contacto y ahí lo estudian. El problema de hacer eso es que solo se ve el efecto que tiene en el corto plazo o en el efecto inmediato. Pero ¿qué es lo que pasará en el largo plazo? Eso también se desconoce. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que pasa con la adaptación del sujeto. Y esa fue una de las justificaciones de por qué en nuestro trabajo nosotros decidimos encontrar sujetos que tuvieran la interferencia medio oclusiva, pero de manera natural, para ver qué es lo que pasaba en el tiempo. Y también que muchos de estos trabajos se han hecho solamente en musculatura elevadora mandibular, olvidándose de lo que pasa a nivel de las cadenas cervicales, por ejemplo. Entonces esto nos puede dar una visión más general de estas cadenas musculares. Y también la gran mayoría de los trabajos se hace siempre en máxima antecupidación, con máxima apriete. Esa es la función que se usa para evaluar. Pero no se ha visto qué es lo que pasa en una actividad funcional, ni tampoco qué es lo que pasa, por ejemplo, en el rechinamiento dentario. Para responder todo eso, entonces, nosotros quisimos hacer esta línea. Y miren, aquí también hay otra justificación. Dentro de los factores predisponentes de los trastornos temporomandibulares encontramos ahí. En la literatura salen los factores oclusales, que para nosotros sería el contacto medio oclusivo. Dentro de los factores que inician probablemente los TMD, los trastornos temporomandibulares, los hábitos parafuncionales. Por eso vamos a estudiar rechinamiento. Y aquí, dentro de los factores que perpetúan los trastornos temporomandibulares, aquí está el estrés muscular y mecánico. Y por eso es que vamos a evaluar la actividad eléctrica de los músculos. Y para eso esta primera parte la desarrollamos aquí en Chile. En dos instituciones, realmente en la misma institución, porque es la Universidad de Chile, pero en dos facultades diferentes. En la Facultad de Medicina, donde está el Laboratorio de Fisiología Oral, y también en la Facultad de Odontología, que es perteneciente justamente a donde pertenezco yo, que es el Instituto de Investigación en Ciencia Odontológica. De ahí fue justamente donde hicimos los trabajos y también donde pudimos captar a los estudiantes, que finalmente fueron nuestra muestra de estudio. Y nunca pueden faltar lo más importante de todo estudio, que son las personas, ¿no?, con las que trabajamos. Y este es nuestro querido equipo de personas con las que trabajamos en el Laboratorio de Fisiología Oral. A él no se lo voy a presentar para que si ya todos lo conocemos, no, nuestro maestro, profesor Miralles. A él tampoco se lo voy a presentar, lo conocen mejor que yo, ¿no? Nuestro amigo Hugo Santander. Ahí está también nuestro profesor Saúl Valenzuela, especialista en rehabilitación oral. Ahí está la profesora Claudia Zúñiga, ortodoncista, y también nos va a ayudar al laboratorio. Felipe Gutiérrez, que está estudiando su doctorado ahora en Brasil, esperamos que vuelva pronto. Y la más nuevita del equipo, Natalia Gamboa, que también se está metiendo muy full también en todo lo que es investigación con nosotros. Con todos ellos empezamos entonces esta marcha. Y
Nuestro primer trabajo consistió en evaluar los patrones electromiográficos y los índices de asimetría del temporal anterior y el externo en sujetos sanos, con y sin el contacto cruzal medio oclusivo durante la función, ¿ya? Durante la masticación. Justo llegó. Vamos, ahí está, ahí llegó, ahí está, porque lo ven. En vivo en directo lo pueden saludar. Y la segunda parte, nuestro segundo objetivo, fue también ver los patrones electromiográficos, los índices de asimetría, también del temporal anterior y externo, en sujetos con y sin el contacto, pero durante una parafunción como es el rechinamiento dental. Entonces, ¿cuál fue nuestra muestra? Nuestra muestra consistió en 30 sujetos jóvenes de ambos sexos que no tuvieran trastornos temporomandibulares primero. De ellos 15 presentaban el contacto medio oclusivo y 15 no lo presentaban. ¿Cómo definimos el contacto medio oclusivo? Tuvimos que definirlo porque, como les decía anteriormente, existía una gran variabilidad y se usaba con la interferencia con sinónimos. Entonces nosotros dijimos, hagamos una definición nosotros y para nosotros esto va a ser un contacto medio oclusivo. Y lo definimos de la siguiente manera: como el contacto entre las cúspides de soporte de los segundos molares en el lado de no trabajo durante un movimiento lateral expulsivo ligeramente forzado, el cual no interfiere con la guía lateral-oclusiva del lado de trabajo. Eso fue para nosotros el contacto medio oclusivo y esos fueron los sujetos que buscamos en ese grupo de estudio. Ellos debían cumplir una serie de criterios de inclusión, ¿verdad?, como lo dicta el método científico, y realizamos los registros de la actividad eléctrica de la musculatura. Los sujetos estaban en esta posición, sentados, mirando al frente, ¿verdad?, y registramos la actividad bilateral de los músculos temporales anteriores y los externos legiomastoideos en un aparato especialmente dedicado para ello que tenemos ya del laboratorio de fisiología oral. ¿Cuáles fueron las condiciones experimentales? Primero, masticación, y decidimos ocupar alimentos que fueran de uso común, que fueran habituales para las personas, y uno que fuera natural y otro que fuera procesado. Y por eso elegimos la galleta, donde el sujeto debía masticar unilateralmente un pedazo de galleta, y manzana, ¿ya?, también unilateralmente. Y también evaluamos el rechinamiento, y lo hicimos desde mid hasta la posición borda a borda lateral-oclusiva, o sea, un rechinamiento excéntrico, y también hicimos un rechinamiento concéntrico del borde lateral-oclusivo hasta mid. Y la actividad eléctrica la normalizamos. ¿Cómo normalizamos la actividad del temporal anterior? Justamente con máximo apretamiento en mid. Y esa fue nuestra máxima actividad para ese músculo. Y después lo sacamos todo en relación a como que eso del 100%, cuánto era la actividad en masticación y en rechinamiento. Y también hicimos lo mismo para el músculo esternocleidomastoideo, que fue una rotación intencional de cabeza contra resistencia para ver la máxima actividad y tomar eso también como el 100%. Entonces normalizamos la actividad y calculamos también los índices de simetría parcial y total. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Recordemos que todos estos sujetos son sanos. Cuando comparamos entre grupos, entre sujetos con y sin el contacto medio oclusivo, no encontramos diferencias significativas, ni en masticación ni en rechinamiento. También evaluamos si había diferencias entre el lado de trabajo y el lado de no trabajo, y casi no se observaron diferencias, solamente aquí en rechinamiento, en el grupo con contacto oclusal medio oclusivo durante el rechinamiento concéntrico, fue lo único que se vio. Y para el músculo esternocleidomastoideo tampoco hubo diferencia entre los grupos con y sin contacto, y las diferencias se vieron entre los lados, ¿ya?, solo durante la masticación en el grupo sin contacto medio oclusivo, con ambos alimentos, con galleta y con manzana. Sobre los índices de asimetría, durante masticación y rechinamiento, no vimos diferencias significativas también en ninguno de ambos aspectos. Que no hay diferencia entre los grupos tampoco. Por lo tanto, no vimos diferencia en los sujetos sanos. Pero nos faltaba saber qué es lo que sucede ahora con los sujetos que no están sanos, con los que tienen trastornos temporomandibulares, porque se dice que ellos, su capacidad de actuación ya fue sobrepasada. Por eso están desarrollando el trastorno. Y por lo tanto, si su capacidad ya está disminuida, este contacto a lo mejor puede tener injerencia, pero a lo mejor ya cambió el patrón.
Probablemente sí, probablemente no. Para responder eso está este tercer trabajo, que fue valorar el efecto del contacto medio intrusivo natural en el temporal, en el externo, y ahora le agregamos también el músculo masseter. Y también vimos, aparte del patrón electromiográfico, los coeficientes de simetría, de torque y de desplazamiento mandibular en pacientes con trastornos temporomandibulares y sujetos sanos durante las mismas condiciones. Y para esto yo ya me tuve que desplazar. Para esto ya me tuve que ir a Italia, como les contaba, a la Universidad del Estudio de Milano. Allí estuve trabajando en el departamento de morfología humana, específicamente en el laboratorio de análisis de movimiento, donde la jefa del laboratorio es la profesora Chiarella Sforza, donde estuve compartiendo con ella y ella me recibió muy amablemente. Y ella realmente se nota que tiene una vocación para enseñar, porque yo duro de cabeza y ella me enseñaba así con paciencia. Y también un equipo. Así que siempre lo importante son las personas, ¿no? Y estamos hasta en formación de equipo, ¿ya? Con ellos también fueron los que trabajé en el laboratorio, donde hay fonoaudiólogos, donde hay ingenieros, bioingenieros, hay dentistas, y con ellos también trabajé para poder llevar a cabo estos resultados. De la Universidad de Milán saqué los sujetos sanos, porque ahí es donde están los alumnos, ¿verdad? El problema es que me faltaban los que tuvieran patología, los que tenían TTM, que no estaban en la universidad. Y para eso me tuve que volver a desplazar. Y tuve que ir a la Universidad del Studi di Brescia. Que esta universidad, ¿cuál es la gracia que tiene? Que su campo clínico de odontología se encuentra en el Hospital Civil de la ciudad. Entonces ahí sí que había pacientes. Así que me fui para allá a ver pacientes. Y aquí está también el equipo humano con el que pude trabajar. Todos ellos, pacientes que llegaban, lo empezaban a ver, y cuando había uno, me llamaban porque eso me servía. Y ahí lo veíamos con el profesor Gigi Lodetti, Gianluigi Lodetti. Con él entonces veíamos los pacientes que tenían trastornos temporomandibulares. Y también el encargado del jefe de servicio, profesor Luca Visconti, que nos ayudó justamente a poder trabajar con todo el equipo. Y así ya tenía mi muestra. Y ahora hicimos 3 grupos. El grupo 1 eran pacientes con trastornos temporomandibulares que tenían este contacto medio intrusivo. Otro grupo con trastornos temporomandibulares, pero sin el contacto medio intrusivo. Y otro grupo control, sano. También tuvieron que seguir una serie de criterios de inclusión. Entre ellos, los que tenían trastornos temporomandibulares debían tener ahí, según los criterios de Dworkin, debían tener dolor miofacial o desplazamiento discal con reducción. Y también ya en la literatura tuvimos otros criterios que tenían que tener al menos algún tipo de contacto, y también los pacientes que presentaban dolor miofacial tenían que presentarlo al momento del registro y tenía que ser un puntaje de la escala visual análoga de 6, y eso ya podíamos incluirlo para hacer el registro electromiográfico. También una serie de criterios de selección para los sujetos sin diagnóstico TTM y para todos también. Y aquí la posición que ocupamos fue la misma, la posición del sujeto. La diferencia está en que el aparato es distinto, como pueden ver. Ya allá en Italia el aparato es inalámbrico. Y además en Italia lo bueno que tenían también es que tenían más canales que nosotros, porque nosotros tenemos 4 canales. Allá tenían 2, 4, 6, 8. Así que pudimos ocupar aquí al menos esto. Pudimos ocupar 3 pares, a lo menos y por eso pudimos incluir el masseter en este estudio. Y las condiciones experimentales fueron las mismas de los trabajos anteriores: masticación de galleta, de manzana, y rechinamiento excéntrico y rechinamiento concéntrico. También normalizamos la actividad, y debido a que el aparato es distinto, tiene otra calibración, acá le pusimos rollos de algodón para poder que el sujeto ahí apretara lo más fuerte que pudiera el mic, y así podemos normalizar la actividad del temporal anterior y del masseter. Y usamos lo mismo para el esternocleidomastoideo de la vez anterior, que fue la rotación intencional de cabeza contra resistencia. Esa fue nuestra máxima actividad entre los músculos, y el resto de actividad lo normalizamos de acuerdo a ella. Y calculamos los índices de coordinación durante el rechinamiento. Entre ellos el coeficiente de sobreposición, que tiene que ver cuán simétrica es la actividad de los músculos entre el lado derecho e izquierdo. El coeficiente de torque, que nos habla sobre si existe desplazamiento lateral de la mandíbula o no. Y el coeficiente anteroposterior, que es el desplazamiento anteroposterior de la mandíbula. Y
para el músculo esternocleidomastoideo calculamos la carga cervical. Y la carga cervical es saber cuánta actividad genera el músculo esternocleidomastoideo durante un máximo apretamiento mínimo. Y con todos esos datos, ya me pude ir ya a donde realmente era lo que yo estaba estudiando, que era en Madrid, en la Universidad Complutense. Y allí, con mi tutora, la profesora Conchita Martín, nos pusimos a trabajar, a hacer la estadística, a ver los resultados para comenzar ya a escribir. Y aquí están los resultados del tercer trabajo. Lo primero hicimos la comparación entre los grupos, entre los tres grupos, y no vimos diferencias significativas ni en masticación ni en rechinamiento, en ninguno de los músculos. Cuando comparamos entre lados, aquí sí observamos algunas diferencias. En masticación observamos que había mayor actividad en el lado trabajo que en el lado de no trabajo, en el temporal anterior y en el massétero, principalmente durante la masticación de manzana. Y también encontramos que la actividad durante la masticación de galletas fue mayor que durante manzana. Y para el rechinamiento encontramos también esta diferencia, que es mayor la actividad en el lado de trabajo que en el lado de no trabajo. En el músculo massétero, solo en el rechinamiento excéntrico, casi exclusivamente. En cuanto a los índices de coordinación por grupo, no vimos diferencia entre los grupos. Además vimos que había un alto grado de simetría, un alto grado de equilibrio muscular sin desplazamiento lateral y también ausencia de desplazamiento antero-posterior de la mandíbula. En cuanto a la carga cervical, encontramos más o menos que la actividad que desarrolla el músculo esternocleidomastoideo cuando hacemos un máximo apretamiento en MIC fue más o menos entre el 14 y el 20% de su máxima actividad. ¿Cómo lo hacemos para explicar estos resultados? Bueno, primero es difícil contrastarlo, por lo que les contaba al principio, porque no hay estudios que lo hayan hecho así. La mayoría son con contactos artificiales, son hechos solo en máximo apretamiento en MIC, por lo tanto es muy difícil hacer contraste, la verdad. Para el temporal anterior, pudimos ver que justamente no hubo diferencia entre los sujetos que tenían contacto medio oclusivo y los que no lo tenían. Y esto se puede explicar debido a que existe un predominio de los circuitos centrales por sobre la retroalimentación periférica que está brindando este contacto medio oclusivo. En la masticación no encontramos diferencia entre lados. Y esto es distinto con otros estudios que encontraron que era mayor en el lado trabajo que en el lado no trabajo. ¿A qué se puede ver esta diferencia? Primero, a que en este trabajo que sí encontraron diferencia, ellos ocuparon chicle, tenían otro tipo de material. Puede ser eso. También puede ser por el tamaño de la muestra, que también fue bastante menor que el nuestro. También que en ese trabajo la masticación fue bilateral, no fue solo en un lado, sino que masticaban en un lado y masticaban en el otro. Y además no calcularon lo que pasaba en cada lado, sino que hicieron solo un índice de simetría total. Entonces estas diferencias pueden ser justamente que nosotros no encontramos diferencia entre los lados. ¿Por qué? Porque la intensidad de la retroalimentación periférica fue menor en nosotros, porque ocupamos un contacto natural, los sujetos eran todos sanos, además era un alimento que era habitual en la dieta, por lo tanto no brindaba una gran diferencia para el sistema, ¿ya? Desde el punto de vista periférico. En el rechinamiento no encontramos diferencia, y esto también es diferente con otros estudios, que encontró mayor actividad en el lado de trabajo. Y esto se puede ver a que en este trabajo, del año 2010, no se evaluaron las clases de Angle. Probablemente eso puede ser un factor que determinó esa diferencia. Ya que también está escrito en la literatura que dependiendo también de la clase de Angle es distinto el patrón electromiográfico. Hay clases que tienen mayor actividad y otras que tienen menos. Entonces están todos mezclados y ahí es complejo. A nosotros eran solamente clase 1. Para el esternocleidomastoideo, en masticación, nosotros encontramos mayor actividad en el lado trabajo que en el de no trabajo, en el grupo sin contacto cruzal medio oclusivo. Y esto sí está de acuerdo con estudios previos. En rechinamiento no encontramos diferencia entre grupos, ni lados, ni índices. También concuerda con la literatura. ¿Cómo podemos explicar que haya mayor actividad aquí también del lado de trabajo? Y esto se puede ver justamente que cuando estamos masticando, la mandíbula se está moviendo y por lo tanto se necesita una estabilización de la cabeza, porque está escrito que existe un acoplamiento trigémino cervical, donde lo que está pasando en la mandíbula debe ser justamente contrarrestado por lo que pasa
para ubicar en el espacio la posición de la cabeza. Entonces eso justamente puede haber hecho de que existiera mayor actividad en un lado que en el otro. Y eso ocurrió en los sujetos sin contacto, porque a diferencia de los que presentan contacto, pues justamente hay que darle un punto de apoyo para hacer más estable la mandíbula. Y al ser más estable, necesita menos actividad entonces. Por lo tanto, se equipararían más o menos las actividades y por eso no vimos diferencia en los sujetos que sí tenían el contacto. Ahora el trabajo donde vimos los pacientes que tenían trastornos temporomandibulares. No vimos diferencia entre los grupos. Por lo tanto, el contacto medio oclusivo no determinó un cambio en el patrón eléctrico de los músculos, ni mandibulares ni cervicales. Sin embargo, no se puede considerar a la oclusión dentaria como que algo insignificante. ¿Por qué? Porque primero los trastornos temporomandibulares todos sabemos que son multifactoriales. También no sabemos cuánto afectan a un sujeto que a otro, es distinto como puede ser percibido. ¿Por qué? Porque también los trastornos temporomandibulares tienen alto componente del eje 2. Por lo tanto, también cómo lo va a adaptar el sujeto a eso también es muy variable. Y la oclusión sí determina patrones de distribución de la carga, de la fuerza hacia las articulaciones. Y por lo tanto es un factor que influencia la resistencia musculoesquelética. Nosotros podemos pensar que los pacientes que tienen trastorno, por el hecho de tener trastorno, han superado su capacidad de adaptación y sus patrones debiesen estar alterados. Eso es lo que debiésemos pensar. Sin embargo, en este caso, la descarga periférica que está producida por este contacto cruzal medio oclusivo fue insuficiente para provocar el cambio en la actividad. Por lo tanto, aquí también podemos observar que existe un predominio del control suprasegmentario por sobre las afferencias periféricas de los contactos medio oclusivos. Como concepto, es importante recalcar de que la modulación de la actividad eléctrica de los músculos no es necesariamente ni directamente un mecanismo que afecte el mecanismo nociceptivo periférico. Es decir, que si tenemos dolor, un paciente que tiene dolor, como el que tenían estos pacientes, no necesariamente eso va a significar una hiperactividad muscular. No es una relación directa, sino que puede ser de que este mecanismo nociceptivo no produzca esa hiperactividad y no module de esa manera la actividad eléctrica. ¿Y eso cómo lo podemos explicar? Debido a que el sistema estomatognático, en este caso, estaría privilegiando la función masticatoria por sobre el desequilibrio biomecánico y el dolor. O sea, el sujeto tiene que alimentarse, tiene que seguir con su vida normal, ¿no? Por lo tanto, si el dolor no es tan intenso, demasiado fuerte, los mecanismos van a hacer de que él siga haciendo la función correctamente, a pesar de tener dolor, a pesar de tener desequilibrio. Y por eso no necesariamente va a desarrollar hiperactividad. Y más aún, si el rechinamiento que nosotros le hicimos es consciente, nosotros le dijimos al sujeto, rechine los dientes hacia el lado derecho, por ejemplo. Por lo tanto, al decirle eso, no es igual que si estuviera rechinando de forma inconsciente o estuviera dormido, porque es distinta la influencia suprasegmentaria. Si yo le doy la orden, la influencia suprasegmentaria es mucho mayor, y por lo tanto va a ser justamente mayor que los signos o síntomas que pueda presentar por el trastorno temporomandibular. Cuanto a la masticación, encontramos mayor actividad en el lado trabajo que en el lado trabajo. En el macetero durante masticación de manzana. Y también encontramos mayor actividad durante la galleta que la manzana. Probablemente esto se puede explicar por la dureza. ¿Y por qué digo probablemente? Porque nosotros no medimos la dureza del alimento. Pero es muy posible, porque se ha visto una correlación entre la dureza del alimento y la actividad eléctrica de los músculos. Por lo tanto, si tenemos nosotros un alimento que es más duro, para poder realizar la función correcta, vamos a necesitar mayor actividad eléctrica para poder justamente así lograr la adecuada trituración del alimento, mayor actividad a ambos lados. Sin embargo, si el alimento es más blando, tiene mayor cantidad de agua, como lo que sucede en la manzana, ya no sería tan necesario tener tanta actividad muscular y bastaría solo con que fuera mayor la actividad en el lado de trabajo. Y eso explicaría justamente esta diferencia de mayor actividad en el lado de trabajo durante la masticación de la manzana. Para el rechinamiento, encontramos mayor actividad en el lado de trabajo y en el lado de trabajo en el macétero durante el rechinamiento excéntrico. Y esto no coincide con otros estudios que se hicieron en sujetos sanos. En el externo no vimos diferencia, y esto sí es coincidente. ¿Cómo lo explicamos? Cuando se hace un rechinamiento excéntrico, la mandíbula justamente cambia de posición.
Y al cambiar la posición, y como estamos haciendo una actividad forzada, también cambia la carga articular. Y es distinta en ambas articulaciones. ¿Dónde va a aumentar la carga articular? Justamente en el cóndilo del lado de no trabajo. Ahí se produce mucho aumento de la carga articular. Y, por lo tanto, ese aumento de la carga va a determinar que descarguen mucho más los propios sectores articulares. Y como manera de protección, lo que van a hacer para evitar el daño es justamente que se disminuya esta carga para abrir la boca, ¿no? Para que no se produzca daño en la articulación. Y eso podría determinar que esta actividad sea menor en el lado de no trabajo que en el lado de trabajo, explicando esa diferencia. Además hay que considerar que durante el rechinamiento excéntrico, a medida que se va realizando este movimiento, la mandíbula va perdiendo estabilidad ortopédica, se va alejando de su céntrica. Además que es un movimiento no habitual, el rechinamiento excéntrico. Y al ser un movimiento no habitual, y además como les dije, este rechinamiento fue consciente porque le dimos la orden, tiene mucho control central suprasegmentario. A diferencia de lo que existe en el rechinamiento concéntrico, que a medida que el rechinamiento concéntrico se va desarrollando, aumentando la estabilidad de la mandíbula, ¿verdad? Se va disminuyendo la distancia interocruzal. Y además que el movimiento concéntrico es un movimiento habitual, ya que es parte de una de las fases del ciclo masticatorio habitual. Entonces, como conclusión de toda esta línea de investigación, y para concluir, ¿qué podemos decir? Que de acuerdo con los resultados que pudimos ver de estos pacientes con trastornos temporomandibulares y los sanos, la contribución del contacto cruzal medio oclusivo en el cambio del patrón eléctrico, como en la coordinación muscular, es menor. No tiene mucha influencia. Esto sugiere un predominio del control nervioso central por sobre la influencia periférica que estaría brindando este contacto medio oclusivo natural en los grupos de las motoneuronas que regulan la actividad de los músculos temporal anterior, massetero y esternocleidomastoideo. Y por lo tanto, por estas razones, la eliminación de esta característica oclusal con fines terapéuticos podría no necesariamente estar indicada. Finalmente, entonces, ahí les muestro, por último, que cuando uno hace los estudios, cuando uno trabaja, hay mucho trabajo. Uno aquí esto lo dice en unos minutos, pero estos son años de trabajo. Y esto, ¿cómo se lleva mucho más fácil? Cuando uno no solo trabaja con un grupo de gente que sabe, sino que además un grupo de gente que a uno lo quiere, que a uno lo acoge y que es un grupo final de amigos. Así que, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Puede quitar el micrófono, por favor? Excelente presentación. Se ofrece la palabra. Yo creo que más de alguna pregunta va a salir de aquí, sobre todo por el rigor que hubo acá, ¿verdad? Marcelo. Dentro del patrón de masticación de los pacientes se evaluó si eran masticadores